Había un hombre que simplemente desapareció. No fue víctima de la guerra, ni de la enfermedad, ni de la vejez. Un día estaba entre los hombres. Al día siguiente ya no estaba. El texto bíblico solo dice: Enoc caminó con Dios y ya no estaba, porque Dios lo tomó. Pero ¿qué significa realmente Dios lo tomó? Esta breve frase ha intrigado a estudiosos, rabinos y teólogos durante milenios. ¿Quién era este hombre que vivió 365 años? Un número que curiosamente corresponde a los días de un año solar, y fue retirado de la tierra sin conocer la muerte. ¿Era Enoc simplemente un justo? ¿O fue elegido para presenciar misterios que superan el entendimiento humano? Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo vídeo. El misterio se hace aún más profundo cuando aparece un antiguo manuscrito, el Libro de Enoc, un texto milenario, citado en el Nuevo Testamento, pero ausente de las Biblias judía y cristiana tradicionales. En él, Enoc no es solo un hombre que desaparece, sino que es llevado a los cielos, contempla los secretos de la creación y conversa con los ángeles. Pero, ¿por qué se excluyó este libro del canon? ¿Y por qué el nombre de Enoc sigue resonando entre lo visible y lo invisible? Su desaparición marcó a toda una generación. Mientras los descendientes de Caín levantaban ciudades y propagaban la violencia, Enoc eligió el camino contrario, el de la intimidad con Dios. Vivió en una época en la que la fe escaseaba, y tal vez por eso fue llevado no como castigo, sino para preservarlo. Imagina el impacto. Un hombre desaparece de forma inexplicable, y la única explicación posible es que Dios mismo lo llevó consigo, sin tumba, sin cuerpo, sin despedida. Solo el silencio de un misterio que aún hoy resuena. El primer hombre que venció a la muerte sin morir. La desaparición de Enoc no fue solo un acontecimiento sobrenatural. Fue una advertencia, una señal de que, en medio de la corrupción y la decadencia de la humanidad, todavía existía alguien capaz de caminar con Dios de una manera tan íntima que se convirtió en un reflejo del cielo mismo. Y es en este misterio, el del hombre que superó los límites de la tierra, donde comienza el viaje de este episodio. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo el programa. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Enoc vivió en una época en la que la tierra aún era joven, pero ya estaba profundamente marcada por la corrupción. El linaje de Adán se había dividido en dos caminos: el de Set, que invocaba el nombre del Señor, y el de Caín, que construía ciudades y propagaba la violencia. Las generaciones se multiplicaban y con ellas crecía la distancia entre el hombre y el Creador. La pureza original del Edén se había convertido en un recuerdo lejano, y los relatos de los ancianos sobre la voz que paseaba por el jardín sonaban como leyendas para una humanidad seducida por su propia fuerza. Fue en este escenario de contraste entre la luz y las tinieblas donde nació Enoc, en una época de avance humano, pero de decadencia espiritual. Los escritos antiguos sugieren que el mundo antediluviano era una civilización de esplendor y arrogancia. Las personas vivían durante siglos, la naturaleza era fértil y las habilidades humanas se expandían. La música, la metalurgia y la arquitectura florecían, pero junto con ellas también lo hacían el orgullo y la violencia. Es posible que la generación de Enoc fuera testigo del comienzo de lo que los textos llaman los días de Noé, una época en la que los hijos de Dios descendieron a la tierra y corrompieron el corazón de los hombres. El libro de Enoc describe a estos seres como ángeles que, fascinados por la belleza humana, abandonaron el cielo y enseñaron a la humanidad secretos que no debían ser revelados. Fue el punto en el que el mundo natural y el espiritual se entrelazaron de forma peligrosa.
Por lo tanto, Enoc no vivió en un ambiente de inocencia, sino en uno de caos creciente. Cada generación parecía alejarse más del Creador y el mal se convertía en la norma. Aún así, él permaneció como una llama aislada en medio de la oscuridad. En una época en la que pocos hablaban de Dios, él se atrevía a caminar con él. Mientras otros buscaban poder, Enoc buscaba presencia. Su vida fue una contradicción viva en medio de la decadencia de su época, un recordatorio de que incluso cuando la humanidad se corrompe, el corazón de un justo aún puede mantenerse fiel. Es en este contexto, una tierra corrupta y un cielo en silencio, donde el misterio de Enoc se vuelve aún más profundo, porque su desaparición no fue solo un acto aislado, sino una respuesta divina al mundo que lo rodeaba. Dios lo tomó antes de que el mal lo alcanzara, y lo que vendría después demostraría que Enoc no solo vivió para Dios, sino que fue llevado a sus secretos. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Enoc era hijo de Jared, descendiente directo de Set, el linaje que mantuvo vivo el recuerdo del Creador después de la caída de Adán. Su nombre, Hanoc, en hebreo, significa dedicado o iniciado, una palabra que conlleva la idea de alguien consagrado a un propósito secreto. Desde su nacimiento, parece haber un presagio de destino en torno a su vida. Mientras que muchos de su generación vivían para su propia gloria, Enoc llevaba en su propio nombre la marca de alguien apartado, moldeado para algo que aún estaba por revelarse. Es posible que su educación estuviera profundamente influenciada por las historias del Edén, transmitidas de generación en generación como ecos de un paraíso perdido que pocos aún creían real. El relato bíblico no dice nada sobre su juventud, pero la tradición judía conserva fragmentos que sugieren una vida marcada por la búsqueda de lo sagrado. Enoc no era sacerdote, profeta ni guerrero, al menos no en el sentido conocido. Era un hombre común que desarrolló una sensibilidad extraordinaria hacia la presencia divina. Se dice que le gustaba caminar en silencio al amanecer y que su vida estaba regida por una comunión tan constante con Dios que sus palabras parecían ecoar el propio corazón del Creador. En un mundo lleno de ruidos, Enoc eligió escuchar lo que casi nadie escuchaba ya. Su llamada no llegó en forma de voz audible ni de señales espectaculares. Nació de un deseo interior de acercarse a lo invisible. Es posible que el nacimiento de su hijo Matusalén haya sido el hito de ese despertar espiritual, como si la paternidad hubiera ampliado su percepción de la eternidad. El propio nombre de Matusalén, que puede significar «su muerte traerá el juicio», parece indicar que Enoc ya era consciente de que se avecinaban tiempos oscuros. Fue como si Dios le hiciera ver más allá de las generaciones, invitándole a caminar no solo por la tierra, sino por la línea temporal del propio plan divino. Poco a poco, su caminar con Dios se convirtió en algo más que devoción. Se convirtió en transformación. Empezó a ver el mundo de otra manera, como quien contempla un horizonte que los demás no perciben. Y tal vez fue en ese proceso que Dios comenzó a revelarle secretos más grandes, preparándolo para lo que vendría. Porque antes de ser llevado, Enoc fue moldeado, iniciado en misterios que trascenderían la propia historia humana. El viaje de Enoc no estuvo marcado por guerras externas, sino por batallas internas, luchas silenciosas libradas en el alma de un hombre que caminaba en dirección contraria al mundo. Mientras la humanidad se encantaba con el brillo del progreso y el poder de sus propias manos, Enoc percibía algo que los ojos comunes no veían: la pérdida de la presencia divina. Vivir en medio de una generación corrupta era, en sí mismo, un desafío.
Cada día era un ejercicio de resistencia espiritual, una elección consciente entre la voz de Dios y el clamor ensordecedor del pecado. Enoc aprendió pronto que caminar con Dios significaba, a menudo, caminar solo. Los relatos antiguos dicen que, mientras los descendientes de Caín perfeccionaban sus ciudades e inventaban nuevas formas de arte y tecnología, el linaje de Set comenzaba a mezclarse y a perder su identidad espiritual. El mal ya no se presentaba en forma de violencia explícita, sino disfrazado de sabiduría y belleza. Enoc vio cómo los hombres convertían el conocimiento en orgullo y la fe en una tradición vacía. Ese fue su primer conflicto, permanecer puro en medio de la contaminación. Su lucha no era contra las personas, sino contra un espíritu de rebeldía que se extendía silenciosamente entre los hombres, un alejamiento progresivo de lo que era santo. En textos antiguos atribuidos a su nombre, hay indicios de que Enoc se enfrentó a algo aún más inquietante: la aparición de los llamados vigilantes, ángeles que, según la tradición, descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Enoc habría sido una de las pocas voces que se enfrentaron a esta corrupción espiritual, advirtiendo sobre las consecuencias de tocar lo que solo pertenece a Dios. Esta misión, si realmente ocurrió, lo habría aislado aún más. Se convirtió en un mensajero de advertencia en una época que ya no quería escuchar. Su aislamiento no era solo físico, era espiritual, una especie de exilio invisible entre el cielo y la tierra. Pero fue en ese silencio, lejos de las multitudes, donde Enoc descubrió el verdadero significado de su camino. Cada paso solitario se convertía en una conversación con el Eterno. Cada noche oscura, una invitación a ver más allá de las estrellas. Dios lo entrenaba no para hablar mucho, sino para escuchar más profundamente. Antes de ser llevado, Enoc fue puesto a prueba y aprendió que la fe más pura nace cuando el mundo parece haber olvidado a Dios. Pero Dios aún encuentra a un hombre dispuesto a caminar con él. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. En algún punto de su camino, Enoc cruzó una frontera invisible entre lo humano y lo divino. La Biblia solo dice que caminó con Dios, pero el antiguo libro de Enoc describe ese caminar como algo mucho más allá de la devoción. Fue un ascenso espiritual. Una vez, mientras meditaba, Enoc habría sido arrebatado en visiones, conducido por ángeles a través de los cielos y los abismos de la creación. Vio los secretos del tiempo, los lugares donde esperan las almas y el resplandeciente trono del Altísimo. En ese instante, dejó de ser solo un hombre justo para convertirse en un mensajero de lo eterno. Lo que muchos ignoran es que ese encuentro no fue una experiencia de éxtasis, sino de temor. Enoc vio el juicio de Dios acercándose a la tierra y comprendió que la humanidad estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Esas visiones transformaron completamente su vida. Al regresar del éxtasis, Enoc ya no hablaba como un hombre común. Sus palabras resonaban como rayos y su mirada tenía el peso de quien había contemplado la eternidad. Comenzó a advertir a su generación sobre el camino que estaban siguiendo. Hablaba de un diluvio venidero, de ángeles rebeldes encarcelados, de un Dios que, aunque silencioso, preparaba el ajuste de cuentas. Lo que antes era solo fe, ahora se convertía en testimonio. No predicaba para convencer, sino para alertar. No buscaba aplausos, sino la redención de aquellos que aún quisieran escuchar. Era como si cada una de sus frases fuera un eco del cielo mismo tratando de llegar a una tierra sorda. Pero esa llamada tuvo un precio. Enoc pasó a cargar con el peso de revelaciones que pocos podrían soportar.
conoció los límites de la sabiduría humana y se dio cuenta de que el verdadero conocimiento no trae orgullo, sino reverencia. El libro de Enoc describe su asombro ante la majestad de Dios. Vio montañas de fuego, ríos de luz y ángeles que guardaban los secretos de la creación. Ante todo ello, comprendió su pequeñez y al mismo tiempo su misión. Era el mediador entre dos mundos, el hombre que caminaba en la frontera entre el tiempo y la eternidad. Ese fue el punto decisivo de su historia. Después de esas visiones, Enoc ya no pertenecía completamente a la tierra. Su corazón había sido marcado por la eternidad. Cada vez más, su presencia entre los hombres se hacía breve, como si el cielo lo llamara poco a poco para que regresara. Y cuando llegó el momento adecuado, el Creador simplemente lo tomó, no como quien lo quita, sino como quien lo recibe de vuelta. Después de sus visiones y revelaciones, Enoc ya no era el mismo. Se había convertido en portador de secretos divinos, alguien que había contemplado lo invisible y había regresado para advertir a los hombres sobre lo que estaba por venir. Sus palabras resonaban como truenos en un mundo que se negaba a escuchar. Algunos lo llamaban loco, otros profeta, pero pocos comprendían la profundidad de su mensaje. Enoc anunciaba que habría juicio, no solo sobre los hombres, sino también sobre los ángeles que habían transgredido sus límites. Hablaba de prisiones eternas, de un diluvio que lavaría la tierra y de una restauración futura en la que el propio Hijo del Hombre vendría a juzgar a los impíos. Era como si, milenios antes de la cruz, Enoc ya contemplara el esbozo del plan redentor de Dios. Estas profecías no pasaron desapercibidas. La tradición judía y los textos antiguos sugieren que muchos comenzaron a temer sus palabras. El nombre de Enoc se extendió entre las tribus como el del hombre que hablaba con el cielo. Y es posible que esta influencia llegara al corazón de su bisnieto, Noé. El mismo espíritu de revelación que preparó a Enoc para ser llevado, también prepararía a Noé para construir el arca. Es como si Dios hubiera usado a Enoc como un presagio, una llama que enciende otra antes de desaparecer. El justo que caminó con Dios se convirtió en el ejemplo que inspiraría a otro justo a obedecer en medio del caos. Pero las consecuencias de su llamado iban más allá de las palabras. Con cada revelación, Enoc se alejaba un poco más de la realidad terrenal. Su comunión con Dios se volvía tan profunda que el mundo parecía incapaz de contenerlo. Las Escrituras dicen simplemente que Dios lo tomó, pero tal vez fue un proceso gradual, una transición en la que lo espiritual comenzó a superponerse a lo físico. Enoc no solo fue arrebatado en cuerpo, sino absorbido por la presencia divina, como quien se funde con la luz después de caminar tanto tiempo hacia ella. Lo más intrigante es que su partida no fue un acto aislado, sino una señal. Al desaparecer, Enoc dejó un mensaje vivo, que el camino de regreso al Creador es posible. Su ausencia física se convirtió en una revelación teológica, el testimonio de que la muerte no es el final para quien camina con Dios. Y mientras el mundo seguía su trayectoria de corrupción, el nombre de Enoc se convirtió en un silencioso recordatorio de que el cielo aún observa y que el Creador aún interviene cuando encuentra a alguien dispuesto a caminar a su lado. Ni siquiera los hombres más justos caminan sin dolor. Enoc, aunque era uno de los más íntimos de Dios, no se libró del peso de existir en un mundo corrupto. Veía el mal crecer ante sus propios ojos, era testigo de la pérdida de la inocencia y llevaba en su corazón una profunda tristeza por aquellos que elegían la oscuridad. El libro de Enoc lo describe llorando por los ángeles caídos, intercediendo por ellos ante Dios, una súplica conmovedora, pero que no sería atendida. Esta escena revela un dolor oculto, el sentimiento de impotencia ante la justicia divina. Enoc comprendió que el amor y la justicia del Creador coexisten, pero no siempre pueden ser conciliados por la mente humana.
Amaba a los que estaban perdidos, pero aprendió que no todos desean ser salvados. Esta compasión lo convirtió en un hombre profundamente sensible. Sus días estuvieron marcados por una tensión constante entre el cielo y la tierra. Vivir en tanta intimidad con Dios le hacía percibir la gravedad del pecado con mayor claridad, y eso lo hería de forma invisible. Mientras los demás seguían con sus rutinas diarias, Enoc sentía el peso de una revelación que lo separaba del mundo. Cada nuevo conocimiento parecía una carga. Entendía que no podía revelar todo lo que veía, porque algunas verdades serían incomprensibles para los hombres. Así, Enoc cargó en silencio con lo que pocos podrían soportar, guardando dentro de sí misterios que solo pertenecían al cielo. Quizás su mayor dolor fue la soledad. No la soledad física, sino la espiritual. La sensación de vivir entre dos mundos y no pertenecer completamente a ninguno de ellos. Ya no era solo humano, pero aún no era totalmente celestial. Vivía en un umbral que nadie más conocía. Esa frontera entre el tiempo y la eternidad le hizo comprender el costo de la comunión con Dios. Cuanto más cerca se está de la luz, más claramente se ve la oscuridad que la rodea. Enoc aprendió que el verdadero caminar con Dios exige renunciar a la comprensión humana, soportar el silencio, aceptar el misterio. Sin embargo, esos dolores ocultos no lo destruyeron. Lo purificaron. Cada lágrima derramada ante el Creador lo acercaba aún más a Él. La tristeza de Enoc no era desesperación, era reverencia. El peso que llevaba era el precio de la intimidad, y fue precisamente esa sensibilidad quebrantada la que lo preparó para el desenlace de su viaje. Ser llevado por Dios, no como un premio, sino como el reencuentro de quien ya se había convertido en parte del cielo, incluso antes de partir de la tierra. Con el paso de los años, el corazón de Enoc fue moldeado por la convivencia silenciosa con el Creador. Había visto demasiado, sentido demasiado, llorado por los errores de un mundo que no quería escuchar, y aún así no se dejó endurecer. Su redención no vino del arrepentimiento por el pecado personal, sino de la entrega total a la voluntad divina. Enoc entendió que el verdadero arrepentimiento es la rendición del control. Es aceptar que la mente humana no puede comprender el plan de Dios en su plenitud. En lugar de rebelarse ante el juicio inevitable, aprendió a confiar, y esa confianza se convirtió en su forma más pura de adoración. Hay algo profundamente humano y divino en el viaje de Enoc. No buscaba la perfección, sino la presencia. No deseaba ser llevado, solo estar más cerca de Dios. Y fue esa pureza de motivación lo que le hizo cruzar el límite de lo imposible. En una época en la que la fe era frágil y el pecado reinaba, Enoc vivió como si ya estuviera al otro lado de la eternidad. Su vida terrenal se convirtió en una especie de transición espiritual. Cada día se alejaba más de la tierra y se acercaba más al cielo. No hay registros de milagros ni de grandes hazañas, solo de un hombre que caminaba. Y ese caminar, a los ojos de Dios, fue suficiente para redefinir el destino de la humanidad. La tradición antigua describe el momento final de Enoc como algo sereno, casi natural. No hubo truenos ni señales dramáticas, simplemente fue llevado. Quizás fue durante uno de sus paseos solitarios, cuando sus pasos comenzaron a desaparecer en la niebla de la mañana y la luz del cielo lo envolvió por completo. No fue una huida, sino una invitación, el regreso de un hijo a la casa del Padre. La comunión que comenzó en la tierra terminó en el cielo, y la fe que lo sostuvo en la oscuridad lo condujo hacia la luz. El que caminaba con Dios no tuvo que conocer la muerte, porque ya había aprendido a vivir para la eternidad. Así, la superación de Enoc no fue contra el mundo, sino contra sí mismo. Venció la duda, el miedo y la soledad. Superó la distancia entre lo humano y lo divino mediante la comunión constante. Su vida demuestra que la mayor victoria espiritual no es escapar del dolor, sino permanecer fiel, incluso cuando todo a tu alrededor se desintegra. Enoc
encontró en el silencio el camino hacia la inmortalidad y descubrió que caminar con Dios todos los días es lo mismo que empezar a vivir el cielo aún en la tierra. La desaparición de Enoc fue más que un acontecimiento misterioso, fue un divisor de épocas. Su ausencia se convirtió en una señal visible de lo que hasta entonces era invisible, la realidad de la comunión entre Dios y el hombre. Cuando ya no lo encontraron, muchos debieron haber buscado rastros, buscado respuestas, intentado comprender lo que había sucedido. Pero no había cuerpo, ni tumba, ni despedida. Solo la silenciosa certeza de que aquel que caminaba con Dios ya no caminaba entre los hombres. Fue el primer rapto de la historia humana, una prueba anticipada de que el Creador no está limitado por las leyes de la tierra ni por el ciclo de la muerte. El cielo se había abierto para recibir a un hombre, y eso lo cambió todo. Con el paso de los años, el nombre de Enoc se convirtió en una referencia entre los justos. Las generaciones siguientes lo recordaban como el hombre que agradó a Dios. En Hebreos 11 siglos más tarde, el autor de la carta confirmaría su testimonio. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Esta frase resonó como una declaración atemporal. La fe puede llevar al hombre más allá del alcance de la muerte. Enoc no solo vivió en santidad, demostró que la comunión constante con Dios tiene el poder de transformar la propia naturaleza de la existencia. Mientras otros construían torres para alcanzar el cielo, Enoc lo alcanzó mediante la humildad y la fe. Pero el legado de Enoc no está solo en su partida, sino en su descendencia. Su bisnieto Noé heredó el mismo espíritu de obediencia y confianza. Es posible imaginar que las historias sobre el antepasado que caminaba con Dios resonaban en las tiendas de la familia, moldeando la fe del niño, que un día construiría un arca en medio del descrédito de todos. Así, Enoc se convirtió en el vínculo entre dos generaciones, la que se sumergió en la corrupción y la que sería salvada por la gracia. Fue el presagio de la preservación, el recordatorio de que Dios nunca abandona el linaje de quienes lo buscan. Y aún hoy, el nombre de Enoc sigue atravesando el tiempo. En las tradiciones judías, cristianas e incluso en antiguos escritos de Etiopía, se le recuerda como el hombre que recibió revelaciones celestiales y se convirtió en símbolo de esperanza. Su historia no terminó con su desaparición, sino que continúa en cada persona que decide caminar con Dios a pesar de la oscuridad del mundo. Enoc no dejó monumentos ni palabras escritas de su puño y letra. Pero dejó algo más grande, el testimonio de una vida que demostró que la eternidad comienza cuando el corazón se alinea con el Creador. Su último paso en la tierra fue el primero en la eternidad. La historia de Enoc es, ante todo, una historia sobre las relaciones. En medio de una generación corrupta, descubrió algo que muchos habían perdido: el placer de caminar con Dios. No buscaba poder, reconocimiento ni recompensas, solo presencia. Y fue precisamente eso lo que lo hizo inolvidable. Mientras el mundo construía imperios y se olvidaba del Creador, Enoc caminaba en silencio, sin templos, sin títulos, sin seguidores. Su fe no era ruidosa, era constante. No se expresaba en grandes hazañas, sino en pequeños pasos diarios, dados con el corazón vuelto hacia el cielo. En este detalle reside la gran lección de su vida. La intimidad con Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la disposición a caminar con Él cuando todos los demás caminan en otra dirección. La desaparición de Enoc no fue un final misterioso, sino una revelación divina, una prueba de que la comunión entre el Creador y el hombre es más fuerte que la muerte. Él nos enseña que el verdadero caminar con Dios no es un acontecimiento, sino un estilo de vida. Es el ejercicio constante de escuchar, obedecer y confiar, incluso cuando el camino es estrecho y silencioso.
La fe de Enoc no le ahorró el sufrimiento, pero lo mantuvo en pie cuando el mundo se derrumbaba, y por eso Dios lo tomó. No porque fuera perfecto, sino porque estaba preparado. La vida de Enoc nos recuerda que el rapto no comienza en el cielo, sino en el corazón, cuando el hombre se desprende de la tierra y se entrega totalmente a la voluntad del Padre. Hoy, milenios después, Enoc sigue siendo una figura enigmática e inspiradora. Su historia apunta a la promesa de una comunión restaurada, la misma que se consumará en Cristo, quien también ascendió a los cielos, no para huir, sino para abrir el camino para todos nosotros. Enoc fue el presagio de lo que el Evangelio haría posible, la reconciliación entre lo humano y lo divino. Desapareció de la tierra, pero su ejemplo sigue siendo visible en cada persona que decide caminar por la fe, incluso sin ver el destino final. Al final, el mensaje de Enoc es simple y eterno. Caminar con Dios es elegir la presencia en lugar de la prisa, la fe en lugar del control, lo invisible en lugar de lo visible. Es vivir como si ya fuéramos ciudadanos del cielo, aunque nuestros pies toquen el polvo de la tierra. Y tal vez, cuando nuestro camino termine, el mismo Dios que lo tomó también nos diga: ven, porque ya no hay distancia entre nosotros. Si te han gustado estas curiosidades y descubrimientos sobre Enoc, prepárate, porque aún hay muchos secretos ocultos en las páginas de la Biblia que pocos conocen. Disfruta de este video, compártelo con quienes aman las historias llenas de fe y misterio, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones sorprendentes sobre los grandes personajes bíblicos. Juntos descubriremos los detalles que la Biblia guarda para quienes buscan comprender más profundamente.